Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Bueno, yo creo que esta manera de hablar no os habrá resultado del todo muy creíble o muy convincente, ¿verdad? Y eso es porque no he combinado correctamente las cualidades de la voz. ¡Qué desastre! Es decir, que no he tocado correctamente las teclas del piano. La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día, básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje. ¿Pero qué pasa? Pues el problema es que si no la utilizamos correctamente, pues puede pasar lo que pasa en este caso, que es que las mercancías no llegan. Es decir, que el mensaje al final no llega. Por eso es importante conocerla, por eso es importante trabajarla. Y ese es mi objetivo de hoy aquí. Explicaros cómo tenéis que manejarla para conseguir vuestro objetivo, es decir, para que el mensaje llegue, para persuadir, y os daré algunas estrategias para ser creíbles. Así que vamos a comenzar por el principio y nos vamos a ayudar de nuestra caja de voz que está aquí. La voz tiene 4 cualidades, que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y vamos a comenzar por la primera, que es la más sencilla, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues es el volumen de nuestra voz, es decir, el que yo hable más bajo o el que yo hable más alto. Es fácil de entender. ¿De qué depende la intensidad? Pues muy sencillo, depende de nuestra respiración. Sí, lo he dicho bien, depende de nuestra respiración. La respiración es la base de nuestra voz y la intensidad no es más que la fuerza con que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales, tan sencillo como eso. ¿Y quién es el encargado de lanzar ese aire, de hacer esa fuerza? Pues es un órgano que tenemos aquí en la parte abdominal y que se llama diafragma y que lo vais a ver ahora mismo en acción en este pequeño vídeo. Vais a ver, esto es una expiración y en el momento en que él va a inspirar, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Después el diafragma es el encargado de sacar ese aire de los pulmones. Por tanto, es quien le da la fuerza al final. Bueno, pues para que entendáis esa fuerza o para que sintáis esa fuerza, lo que vamos a hacer es un ejercicio todos juntos. Primero os lo explico y luego a ver si lo conseguimos hacer todos. La idea es que nos vamos a poner las manos en la parte abdominal, aquí donde está el diafragma, y vamos a realizar una inspiración profunda, intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Vamos a coger aire en un tiempo y cuando yo cuente 3, 1, 2, 3, soplaremos de golpe, tal que así. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos allá, es fácil, ¿eh? Vamos a colocar las manos en la parte abdominal, ahora sí todos. Vamos a coger aire en un tiempo. Bien, pausa, cuento 3, 1, 2, 3... Muy bien, lo habéis hecho perfectamente y no lo habíamos ensayado. Esa fuerza que habéis sentido es la fuerza del diafragma lanzando el aire hacia las cuerdas vocales. Por tanto, si esa fuerza es baja, es poca, pues entonces vamos a bajar nuestra intensidad aquí abajo. Lo que tendremos será un resultado de intensidad baja. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si subiéramos la regleta arriba y nos vamos a la intensidad alta, la voz tiene una poderosa influencia. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hemos pasado de 43 decibelios a 79. La intensidad se mide en decibelios, que no es más que el volumen de la voz. Con lo cual, hay una diferencia perceptiva. Y aquí viene la pregunta. Si yo quiero parecer creíble, ¿qué tendré que usar? ¿Una intensidad baja o una intensidad alta? Bueno, pues si pensamos que la voz refleja nuestra personalidad, si pensamos que la voz refleja nuestro estado de ánimo y pensamos que, claro, si yo de repente estoy triste, muy triste, pues voy a utilizar una intensidad baja. Si estoy aburrida también. Y las personas que son introvertidas utilizan una intensidad baja. Así que, claro, si quiero parecer creíble, desde luego, esa no será la intensidad que tengo que usar. Tengo que utilizar una intensidad enérgica, que se me escuche bien. No estoy diciendo gritar, estoy diciendo una intensidad enérgica, que es más o menos esto que estoy haciendo ahora. Por tanto, este sería el primer consejo, intensidad enérgica. Vamos con la segunda de nuestras cualidades. La segunda cualidad es el tono. El tono de la voz es difícil de manejar, pero es fácil de entender. Una vez que el diafragma empuja los pulmones, como habéis visto, lo que hace es sacar el aire.
Bien, ese aire llega aquí, al cuello. Dentro del cuello está la laringe y dentro de la laringe están las cuerdas vocales, que lo que van a hacer básicamente es vibrar al paso de ese aire. Ay, Dios mío, esas son unas cuerdas vocales. Si la imagen impresiona un poquito, pues yo os puedo jurar que todos tenéis unas como estas ahí en vuestro cuerpo que vibran así. Bueno, pues bien, ¿de qué depende el que vosotros tengáis un tono más grave o tengáis un tono más agudo? Fácil de entender. Yo tengo aquí dos cuerdas. Si yo las muevo con la misma fuerza, es decir, con la misma intensidad, ¿cuál se mueve más rápido? Esta, ¿verdad? Se mueve más rápido porque es más corta y porque es más delgadita. Por tanto, ¿de qué depende el que tengáis un tono medio de voz u otro? Pues sencillamente de la longitud y del grosor de vuestras cuerdas vocales. Cuando son más cortitas, vibrarán más rápido y, por tanto, tendréis un tono más agudo. Y a más grandes, los hombres tienen un tono más grave en general, hablarán más grave, tan sencillo como eso. Pero claro, nosotros no hablamos con un solo tono. Ese es nuestro tono medio, digamos, el que utilizamos en nuestro día a día con más frecuencia. Pero, claro, utilizamos una gama de tonos cuando hablamos y hay diferencias entre uno y otro. Vamos a ver qué pasa si yo bajo el tono abajo, vamos a ver qué suena. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si lo subo arriba... La voz tiene una poderosa influencia. Hay también una diferencia perceptiva. Hemos pasado de 100 hercios a 190. Eso es fácil de entender. Es sencillamente que las cuerdas vocales vibren más lento si es grave o más rápido si es agudo. Por tanto, ¿aquí qué pensáis? Si queremos sonar creíbles, ¿qué tipo de tono tenemos que usar? ¿El más grave o el más agudo? Bueno, pues todos los estudios que hemos realizado indican que para ser percibido como atractivo y creíble tenemos que utilizar, como veis en el gráfico, un tono grave frente a un tono agudo. Y por eso muchos profesionales y muchos políticos entrenan su voz precisamente para conseguir bajar la voz y, digamos, utilizar esa tesitura más baja de su voz. Os he traído el caso de Margaret Thatcher, que entrenó durante mucho tiempo su voz para conseguir ese objetivo. Oh, very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. I think we shall have to make up our minds about the cabinet very quickly, because otherwise the press will discuss it all for me. Porque, claro, una dama de hierro hablando así, poco sentido iba a tener. Y esto es lo que hizo, entrenar su voz para esto. Siempre que entrenemos voz necesitamos a un profesional porque si no podemos dañar las cuerdas vocales. Pues bien, tenemos una gama de tonos, tenemos un piano, tenemos que tocarlos de diferentes maneras. Cuando hablamos utilizamos esa suma de tonos y esa suma de tonos es lo que conocemos como entonación. La entonación es relativamente complicada de entender, pero os voy a dar dos consejos. El primero es que uno no puede ser monótono cuando habla, porque si uno es monótono cuando habla, entonces nadie le va a escuchar, básicamente. Para intentar conseguir modificar esa monotonía, vamos a intentar comenzar la frase en un tono agudo y acabar en grave, como podéis escuchar en este ejemplo. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, es una manera de cambiar los tonos. Lo que nunca podemos hacer cuando hablamos en público o cuando tenemos una presentación es cantar. Porque si yo canto, dejo entonces todas las cosas arriba y eso no suena creíble. Es fácil de entender y en este ejemplo lo vais a ver. La voz tiene una poderosa influencia. Es como falta algo. ¿Por qué se queda ahí arriba? Tenemos siempre que bajar el mensaje abajo para resultar creíbles. La voz tiene una poderosa influencia. Y ahí es cuando es competente, es creíble, suena seguro, ¿no? No hay ninguna duda. Por tanto, recordarlo siempre, no ser monótono, vamos a intentar subir al agudo al inicio, vamos a intentar bajar al grave al final y, por supuesto, la idea es no cantar. Bueno, pues esto en cuanto al tono. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo ya con tener un tono grave, yo ya soy percibido como creíble. Y creo que no es cierto. Debería dormir un poco. Yo creo que esto no es una voz atractiva, pero es una voz en tono grave. Y es que a Marge Simpson, en este caso, le falta algo, le falta nuestra tercera cualidad.
te falta arreglarla un poquito, que es el timbre. El timbre de la voz es fácil, es muy fácil de entender. Es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra caja de resonancia. ¿Qué es esto de la caja de resonancia? La cara, para entendernos, esta cara que tenemos. El que vosotros tengáis una nariz más grande, una boca más grande, más pequeña, etcétera, 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 eso al final da un resultado determinado en vuestra voz. Y por eso vuestra voz es única, el sonido resultante de vuestra voz es única. Es como vuestra huella dactilar de alguna manera. Vale. Entonces, si mi voz es única, yo puedo entender que yo no me voy a cambiar la nariz, así que si no me voy a cambiar la nariz, mi voz es así. Y no, evidentemente no, porque si yo modifico los órganos de resonancia, es decir, mis labios, mi boca, mi lengua, etcétera, voy a conseguir un sonido completamente diferente. Y si no, fijaros, vamos a hacer un timbre cerrado, es decir, que el locutor cierre la boca bastante. La voz tiene una poderosa Y influencia. sencillamente vamos a abrirlo después. La voz tiene una poderosa influencia. Solo ha modificado la amplitud de la boca. Y eso ya influye en el sonido. ¿Qué necesitamos tener para ser creíbles? Evidentemente tenemos que abrir bien la boca para que nuestra voz resuene bien. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues podemos hacer unos ejercicios, veréis. Vamos primero a hinchar las mejillas, conmigo, derecha, izquierda. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro, bueno, más divertido, sobre todo, más optimista. Vamos a sonreír muy fuerte, tirando de las comisuras hacia atrás y cerramos aquí. Sonreímos y cerramos. Estáis muy guapos. Así, perfecto. También podemos directamente tirar de las comisuras. Ahí. Y así estiramos. Es importante calentar estos músculos de la cara para hablar, porque son los que al final se tienen que mover, así que pensarlo. Y el último y más complicado, por favor, haced esto en casa solos, que no os vean. Vamos a meternos 4 dedos en la boca. Sí, ya lo siento, son vuestros dedos, es vuestra boca, de manera vertical. Ajé. Y vamos a contar del 1 al 10. Conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, perfecto. Muy guapos todos, de verdad, pero no lo hagáis con nadie delante. Hacedlo en casa. Probad el antes y el después. Veréis, de verdad, os lo prometo, que justo antes la voz suena muy apagada, muy cerrada, y de repente se oye todo fenomenal. Así que sencillamente haced esto antes de colocaros delante de un público, hacer una presentación o hablar en público en general. Perfecto. Vamos a nuestra última cualidad, que es la duración. La duración no es una cualidad acústica, pero expresivamente es importante. El que yo hable lento o el que yo hable rápido. Y si no, vamos a comprobarlo. Voy a bajar la regleta aquí al lento. La voz tiene una poderosa influencia. Y vamos a subirla al rápido. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, ¿qué pensáis? Para ser creíble, ¿qué necesitamos? Bueno, pues si pensamos que una persona cuando está aburrida habla lento. Y en cambio, si estoy súper animada, hablo rápido. Pues bueno, tenéis una idea. Los estudios que hemos realizado, y otros muchos que hay en el mundo, indican que una persona, para ser percibida como creíble, tiene que usar una velocidad tendente a rápida. Las personas que hablan un poquito más rápido de lo habitual son percibidas como más inteligentes, como más dinámicas, como más extrovertidas. Y ojo que he dicho un poquito más rápido de lo habitual. No he dicho muy rápido, porque si hablas muy rápido encima no te entiendo y además me pones muy nervioso. No he dicho muy rápido, he dicho tendente a rápido o un poquito más rápido, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero quizá el mejor consejo que os puedo dar en este sentido es que cambiéis la velocidad cuando uno habla. Lo más importante se dice lento, lo que no es importante se dice rápido. Ese contraste es el que hará en el oyente que preste más atención de alguna manera y además le ayuda a comprender. Así que eso es importante. Pues bien, ya tenemos nuestras 4 cualidades. Vamos a suponer ahora, y esta es una idea importante, porque la voz no es solo una, como os estaba diciendo, es un conjunto, es la combinación. Vamos a suponer ahora que nosotros quisiéramos expresar alegría. Bueno, en realidad ya veis aquí que tenemos la combinación perfecta. Tenemos una intensidad alta, tenemos un tono agudo, tenemos un timbre abierto, es decir, sonreído, la sonrisa es muy perceptible, y una duración rápida y
el resultado pues sería este. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, vamos a suponer ahora que quisiéramos expresar tristeza, que es todo lo contrario. Bueno, pues en este caso lo que haríamos para empezar sería bajar la intensidad, tendríamos que bajar el tono al grave, tendríamos que cerrar la boca y además tendríamos que hablar lento. Y el resultado sería este. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, y ahora os estaréis preguntando, este es el kit de la cuestión, ¿qué tengo que hacer para ser creíble? Ya lo hemos ido viendo. Bueno, pues tenemos que tener una intensidad enérgica, como hemos dicho, tenemos que tener un tono más bien grave con una entonación modulada, necesitamos un timbre abierto y además una velocidad tendente a rápida. Y el resultado podría ser más o menos este. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, pues una vez que ya hemos colocado, que tenemos aquí la combinación de la credibilidad, vamos a ver si arreglamos ese mal comienzo que hemos tenido en esta presentación. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Espero que lo hayamos conseguido. La voz es el instrumento más importante que tenéis para comunicar. Es el que tiene más influencia para que seáis percibidos como competentes y como creíbles. Yo espero que hoy sepáis un poco mejor cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.